Gracias. Buen día, ¿cómo les va? Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con la Caro. Poner la primera foto, lo que yo había estado pensando, lo que estuve reflexionando, estuve estudiando, y dice, Dios tiene un plan, perfecto, un plan para mí, un plan para vos. Y no nos pusimos de acuerdo con la Caro. El Señor es el que arma las cosas. Bueno, hoy nos toca un pasaje que por ahí puede pasar inadvertido, pero es muy importante. Hechos 11, para que se ubiquen, ya lo vamos a leer más adelante, pero para que se vayan ubicando. Hechos 11, versículos 19 al 30. Poneme primer PowerPoint, la primera foto. Dios tiene un plan, que es un plan amplio, que es grande, que es abarcador. Dios tiene un plan preparado desde el inicio del tiempo y que va a llegar a un final determinado. Y nosotros somos parte de ese plan. Nosotros somos pedacitos de un rompecabezas, pedacitos de este plan, de un gran plan que nos abarca a todos. Ese plan venía siendo marcado, no sé si alcanzan a leer, yo traté de poner letras grandes, pero no sé si lo pueden leer. Y es como vienen sucediendo estos hechos que estamos viendo nosotros en el libro. Pentecostés, podría haber puesto muchos más hechos, ¿no? Había puesto primero la crucifixión, pero digo, no, vamos a empezar desde Pentecostés. En Pentecostés, llega el Espíritu Santo. Y ¿se acuerdan que llegó el Espíritu Santo y fue como un gran ruido, fue como algo que llamó la atención a la ciudad, la gente fue y se acercó y trataba de ver qué pasaba? Y ese Espíritu Santo llegó en Jerusalén y las personas empezaron a hablar en distintas lenguas y empezaron a predicar el Evangelio desde allí en ese momento. Los milagros se hacían, las señales se hacían. Luego viene la muerte de Esteban. Esteban, uno de los 7 diáconos que habían sido elegidos, ¿se acuerdan?, para servir las mesas. Y en un momento dado lo matan, lo apedrean. Y ahí hay un quiebre de la historia. Acá comienza una persecución, comienza la persecución de la iglesia, de los cristianos. Comienza esta dispersión de los creyentes, se escapan de Jerusalén, porque, ¿se acuerdan Pablo? Los empezaba a buscar, los sacaban a los tirones de las casas, los llevaban a la cárcel y la idea era matarlos. Esa era la finalidad de Pablo y toda su tarea. Y en esta dispersión hay gente que se va, como Felipe, que va a Samaria. Y nos dice la Biblia que Felipe predicaba en las principales ciudades de Samaria. Y allí es cuando se encuentra con el funcionario etíope. ¿Se acuerdan de esa historia también? Felipe ya estaba en Samaria, ya había salido de Jerusalén, ya el mensaje estaba ampliándose, corría hacia afuera de Jerusalén. Y luego llega Saulo. Saulo estaba furioso persiguiendo a los cristianos. Estaba, como decía Ceci, que bufaba, ¿no? Era como un sonido que era una ira y una furia interna que le brotaba cuando los perseguía. Y el Señor se le aparece a Saulo. Yo les pregunto a ustedes, ¿Saulo hubiera escuchado a algún otro ser humano sobre el mensaje de Jesucristo? Yo creo que no, ¿no? Por eso el Señor dice, acá estoy yo, vos me estás persiguiendo a mí. Y creo que eso fue un parate para Saulo, un sacudón para Saulo, porque él no hubiese escuchado a ningún ser humano. El mensaje escuchó. No sabemos cuánto tiempo habló Saulo con el Señor o el Señor con Saulo.
pero sí sabemos que hubo un cambio en este hombre. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Fernando nos hablaba de un cambio y de una transformación? La transformación que sufrió Saulo, lo vamos a empezar a ver de ahora en más. Dios tenía un plan para Saulo, sepárenmelo a Saulo, para que yo tenga un plan para él. Dios tiene un plan para cada uno. Para Saulo lo tenía en ese momento. Luego llega el plan de Dios con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro venía de la iglesia de Jerusalén, venía con la estructura judaica, venía con ese pensamiento y lo estaban trasladando a toda la iglesia. Y el Señor le dice, para Pedro, para. Acá se viene un cambio. ¿Se acuerdan que se le aparece ¿cómo? El lienzo con los animales que el Señor le dice, mata y come. No, Señor, ¿cómo voy a matar y comer esto que es impuro? Lo que yo hice puro, lo que yo purifiqué, lo que yo limpié, no le podés decir que es impuro. Otra persona que muy probablemente no iba a escuchar a otro ser humano, que tenía que cambiar y decir, no, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de conocer el mensaje, de recibir ese mensaje. Todos los seres humanos estamos libres para poder acercarnos al mensaje de Dios. Pedro tenía que entenderlo de otra manera y pudo ir a la casa de Cornelio y pudo hablar en la casa de Cornelio y la gente que se juntó lo escuchó y alababan a Dios y recibieron el Espíritu Santo. Y entonces en esta secuencia de historias llegamos a la ciudad de Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Por ahora es la ciudad de Antioquía, donde había gentiles, donde había judíos. Y ahora quiero hacer antes de leer el pasaje, quiero hacer un pequeño poquito de historia de cuál es la ciudad de Antioquía. Te voy a pedir que pases uno más. Antioquía está en esa flecha amarilla más grande. Arriba es una ciudad que está al norte de Siria, más o menos a 500 kilómetros de Jerusalén. La flecha de abajo marca Jerusalén. Era la más grande de 16 ciudades que llevaban el mismo nombre. Porque en esa época se acostumbraba a ponerle el nombre a la ciudad que se fundaba en honor a alguien. Y generalmente eran algunos reyes que habían tenido nombres de Antíoco, y entonces iban fundando en honor a esos reyes las ciudades con el nombre de Antioquía. En este caso, esta ciudad fue fundada 300 años antes de Jesucristo por un rey Seleuco en honor a su padre Antíoco. ¿Sí? Era una ciudad muy grande, en ese momento era la tercera ciudad en importancia en el mundo romano. Estaba Roma, Alejandría y Antioquía. Era muy importante, era una ciudad rica, era una ciudad con mucho comercio, poseía un río que era navegable y estaba muy cerca del Mediterráneo, entonces el comercio era muy, muy importante y mucho fluir de tránsito y tráfico de cosas, ¿no? Era una ciudad hermosa, cosmopolita, dicen los historiadores, famosa por sus carreras de carros, por sus apuestas. A nivel cultural y de arte tenía un desarrollo muy importante. Tenía una vida nocturna importante y era licenciosa. Esas son las frases que van apareciendo, ¿no? Y la población era aproximadamente de 300.000 personas. Era una ciudad grande. Yo estaba tratando de buscar los datos del censo que tuvimos, pero no los encontré. Pero Río Cuarto tiene más o menos 250.000 personas, para dar una idea de proporción en cantidad, ¿no? No encontré los datos de hoy de Río Cuarto, porque no encontré datos del último censo. Pero para que tengan una idea, esta ciudad tenía aproximadamente 300.000 personas. Y en esa ciudad de 300.000 personas había un grupo que vivía ahí de judíos entre 22.000 y 65.000 personas. La ciudad tenía
una política para que los judíos vinieran y se instalaran. Les daban ciudadanía, les daban posibilidades económicas para que los judíos se instalaran ahí. Por eso nosotros tenemos que de ahí, por ejemplo, uno de los servidores, de los 7 servidores, ¿se acuerdan que fueron elegidos para servir las mesas en la iglesia? Era Nicolás, que era de Antioquía. Era un judío que había ido a Jerusalén. Además, Antioquía era la sede administrativa y política de Roma. Era una ciudad con algunas inclinaciones y pasiones, dicen los textos, y de moral muy libertina. Y mucho de esto tenía que ver porque había una prostitución sagrada, se le llamaban así, prostitución sagrada. Cerca de la ciudad había un templo, el templo de Dafne, que estaba en un bosque de laureles. A mí me llamó la atención bosque de laureles, pero dice que era un bosque de laureles. La historia dice que Dafne era una doncella muy bella y que Apolo se enamora de ella y baja a la tierra y la empieza a perseguir. Y ella, para que él no la atrapara, se transforma en un laurel, una planta de laurel. Entonces, parece que todo el tema de perseguir a las doncellas, estas sacerdotisas de Dafne, era lo que pasaba en esos bosques de laureles, ¿no? Y todo esto se desarrollaba en ese lugar. Los feligreses salían a buscar a las doncellas, a las sacerdotisas. Todo esto nos da un marco de lo que era la ciudad. ¿Cómo era esta ciudad? Que no se iba a asombrar con cosas nuevas, que no se tapaba los ojos porque apareciera algo, ni que se iban a cortar las venas porque aparecieran cosas diferentes a lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Cosas que llegaban de todas partes del mundo en ese momento. Hoy es una ciudad que está en Turquía. Es una ciudad de Turquía que hoy tiene 40.000 habitantes. Es chiquita la ciudad. Bien, ahora vamos a leer. A ver, pásalo. Bien, ahí está. Vamos a leer el capítulo 11, 19 al 30. ¿Alguien quiere leerlo en versión popular? ¿Tendrá alguien una versión popular? Que es la versión que más me gustó de las que leí. ¿Puede ser o no? No hay nadie que tenga versión popular, la leo yo de acá, no hay problema. ¿Sí? Por favor. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer la noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Así estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando mucha gente. Juan en Antioquía, donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Por aquel tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió, en efecto, en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Gracias, María. Y da comienzo la iglesia de Antioquía, en esta ciudad que describimos recién. Barclay, que es un comentarista bíblico, dice: en unas pocas palabras, sobrias,
y restringidas, se nos relata uno de los más grandes sucesos de la historia. Por primera vez se predica deliberadamente el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Y acá comienza un momento del plan de Dios. Acá hay un quiebre en el plan de lo que venía pasando. Hasta ahora solamente los judíos estaban recibiendo el mensaje. Pero ahora, deliberadamente, hay alguien que les predica, alguien que les presenta el mensaje a estos no judíos. Gentiles les llama la Biblia. Todos estos acontecimientos que pasaron, estos que fuimos viendo, fue como una escalera, un escalón, otro escalón, para llegar a este momento, a que el Evangelio fuera a toda la tierra, a todos los hombres que vivían en la tierra y que vivieron en la tierra. En Antioquía, deliberadamente y espontáneamente, y porque estaban invadidos los que fueron hasta Antioquía, el Espíritu Santo los llevaba, los conmovía, y abrieron la boca, no les preguntaron a nadie qué tenían que hacer, y abrieron la boca y empezaron a predicar a todos, a todos. El plan de Dios era este. ¿Se acuerdan la gran comisión? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá se abría lo último de la tierra, empezaba a caminarse eso último de la tierra, ya saliendo de Jerusalén, saliendo de Samaria y yendo hacia lo último de la tierra. Y así comienza una misión mundial, comienza este trabajo de la evangelización a nivel global. Es uno de los hechos más importantes de la Biblia, del mensaje de Dios. Este es importante porque de aquí en más todo eso nos llegó a nosotros. Gracias a este momento, nosotros hoy tenemos el Evangelio. Gracias a este momento. No sabemos los nombres de quiénes fueron estas personas. Fíjense, dice, los que habían escapado de la persecución después de la muerte de Esteban y se habían ido a Fenicia, Chipre, Antioquía, y ahí anunciaban a los judíos el mensaje, pero no a los demás, dice. Y el versículo 20 dice, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos. Ese es el punto de quiebre ahí. Estas personas eran anónimas, no las conocemos, no tienen un nombre definido, pero fueron valientes. Fueron hombres que revolucionaron el momento que se estaba viviendo. Fueron hombres que rompieron las estructuras que se estaban viviendo. Las rompieron, salieron y empezaron a hablar. ¿Por qué hablaban? ¿Por qué rompieron esas estructuras? Porque había algo adentro que les quemaba y que tenían que decirlo. Tenían que hablarlo, tenían que hacer que el mensaje les llegara. ¿Por qué iba a ser para ellos solos? Y el Espíritu estaba moviéndose. ¿Quiénes eran estas personas? Eran cristianos comunes. No les sabemos los nombres. Seguramente ninguno de ellos era una persona reconocida porque no está el nombre registrado. Ellos eran cristianos comunes que se movieron, que fueron, que hicieron, que hablaron. Mucho de la iglesia en toda la historia se ha hecho gracias a los cristianos comunes, como nosotros. El desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia se ha hecho en base al trabajo de cristianos comunes, sencillos, trabajando y siendo perseverantes en el mensaje. Estos hombres no están escritos con nombre y apellido en el libro de los libros de historias, pero ¿en qué libro sí están escritos los nombres y apellidos de ellos? En el libro de la vida, el libro de la vida. Hombres comunes, hombres revolucionarios.
estaban desafiados por lo que creían. No podían callarse lo que creían. El Espíritu los movía y ellos obedecieron. Es importante este detalle, porque ellos podrían haber no obedecido. Podrían haber dicho no, pero los movía dentro algo para hacerlo, para salir, para cumplir esta comisión, esta gran comisión. ¿Qué imaginan ustedes que sintieron estas personas cuando empezaron a hablar y la gente empezaba a aceptar el mensaje de Dios? Pregunto, piensen, ¿qué imaginan ustedes que sintieron estos cuando empezaron a hablar? La gente aceptaba el mensaje, entendía el mensaje, lo hacía suyo al mensaje. El Espíritu Santo estaba moldeando a estas personas, estaba abriendo los corazones de los que recibían y abriendo la boca de los que daban. El Espíritu Santo estaba armando este grupo de personas. Solamente Dios podía calmar esa ansiedad, esa búsqueda que tenían los que vivían en Antioquía. Pero aparece acá en el relato, en el 22 dice, que la iglesia de Jerusalén se empezó a preocupar. ¿Sí? No. Todavía no. Ya te aviso, eso es al último, ya te voy a avisar cuando sea el último. Ahí está. La iglesia de Antioquía empezaba a funcionar, empezaba a andar, empezaba a caminar. Y esas cosas no podían pasarse de alto y llegaron a oídos de la iglesia casa madre o como le podamos decir en Jerusalén, la principal iglesia. Llega esa historia hasta allá. Y entonces la iglesia de Jerusalén dice, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué hacemos. Y mandan a alguien. ¿A quién mandan? A Bernabé. Lo mandan a averiguar, lo mandan a ver, a espiar, diría yo casi, ¿no? Era un hombre conocido, tenía su reputación, era respetado. Era una persona, nos dice la Biblia, que era una persona de ánimo, que daba ánimo, que estimulaba, que exhortaba. Ese era su papel en la iglesia, su tarea. Él siempre estaba estimulando, exhortando, es la palabra que se define, pero era como alentando exactamente a los hermanos. Pero la iglesia de Jerusalén lo mandaba medio como espía, me suena a mí, ¿no? Como espía para ver qué está pasando allá, veamos qué pasa. Bernabé era un judío, pero era de Chipre, no era de Jerusalén, de Judea, era de Chipre. Y seguramente esto a él le daba una perspectiva distinta de ver qué pasaba allá en Antioquía, en el norte, ¿no? Que no iba a ser lo mismo que fuera un judío de Jerusalén, de toda la vida viviendo en Jerusalén o en Judea y no salir de ahí, alguien que había venido a Jerusalén desde afuera. Tenía otra perspectiva para ver lo que pasaba. Y es muy probable, dicen los estudiosos, que Bernabé se había ofrecido para la tarea. Él hubiera levantado, yo voy. A mí, mándenme a mí, yo voy. Cuando él llegó, ¿qué vio? ¿Qué vio cuando él llegó? Dice el poder de Dios. Otra versión dice la gracia de Dios, moviéndose, actuando, en efervescencia en Antioquía. ¿Y qué hace él? Se alegró, dice este pasaje, se puso feliz, se puso contento, porque vio que Dios estaba obrando en Antioquía, que había gente que había creído en Jesucristo, que conocía, que estaba empezando a caminar los primeros pasos en esta vida de cristianos. Y ahí nomás, ¿qué dice la palabra? Ahí comenzó la tarea. Él dice, acá hay que remangarse,
Y a estos muchachos hay que ayudarlos porque están reciencitos, fresquitos, nuevitos. Él era un hombre que ya tenía historia, ¿sí? Él venía de una familia de levitas, tenía un conocimiento, había estado dentro de la iglesia, de la sinagoga. Después se convirtió, pero él tenía todo un conocimiento de lo que era la palabra, los textos. Él llega y empieza a animar. ¿Y qué les dice? A ver, hay varias versiones. Quisiera que leamos 23, el versículo 23. Algunas versiones diferentes. En lenguaje sencillo, el 23 y el 24 parecen juntos. Bueno, por favor. Hay una descripción de Bernabé, que es la que vos estás diciendo, que es muy linda. Dice: Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. Dice que los alentó a que fueran fieles y que siguieran firmes en el mensaje del Señor. ¿Qué otra versión hay? Que quieran leerla, por supuesto. Si hay una Reina Valera, por ejemplo. Dale. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y exhortó a todos que con propósito, con una meta, permanecieran fieles al Señor. ¿Recuerdan en la ciudad que estábamos hablando, no? Había que ser fiel en esa ciudad. Era una ciudad complicada para ser fiel. Y él, entonces, ¿qué hace? Los exhorta, les llama la atención, les presenta que hay que trabajar para poder ser fieles y seguir en esto. Había que perseverar, y la única forma de perseverar era lograr una conexión con el Cristo, con el quien había muerto por nosotros. Ayer justamente en la reunión de las chicas, ayer, Erika nos ayudaba a pensar quién era este Jesús, ese Cristo que murió en la cruz, un hombre que cargó en él los pecados y la maldad de todos nosotros, que él en sí mismo no tenía maldad, pero él la cargó y se hizo maldad, ¿sí? Vimos justamente Isaías 53. Este Jesús, había que lograr armar una relación con Jesús, había que lograr el amor, que el amor creciera entre los nuevos fieles y Jesucristo y las enseñanzas. Bernabé dice que el pasaje que leyeron, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto también era algo que inspiraba a los demás, ver un ejemplo, ver a alguien que podía ayudarnos en esto. Fíjense que Lucas no dice de ningún otro discípulo, de otro personaje del que escribe, y creo que me parece haber leído que en el Nuevo Testamento no hay en ningún otro lado que hablen de alguien que ha sido bueno. Del único que se habla que fue bueno fue Bernabé. De los otros dice que fueron fieles, que fueron consagrados, pero bueno, la palabra bueno solamente se habla de Bernabé. No usa este calificativo así nomás Lucas. Está hablando de un verdadero carácter, un verdadero corazón, un verdadero cristiano. Era un hombre íntegro y lo demostraba en su accionar, en su actuar, cuando estaba en la iglesia, cuando estaba fuera de la iglesia.
Esto nos está mostrando que Bernabé era un hombre distinto, era un hombre excepcional, diferente, y se veía. Era un hombre distinto y se veía. Y además, en este momento, en su sabiduría Dios, en este plan que Dios tenía, él era el necesario en Antioquía. Él era el justo para estar en ese lugar, en la iglesia que estaban haciendo. Dios había traído la ayuda que estos nuevos creyentes necesitaban. Lucas nos menciona en el versículo 24 la gran cantidad de personas que se acercaron y que obedecieron y que se agregaron a la iglesia. Otra versión dice que adhirieron y siguieron, que se convirtieron y empezaron a seguir en la iglesia. Era una iglesia que creció de golpe, ¿no? Y muy pronto apareció el problema. Era una tarea muy grande que había que llevar adelante y se dio cuenta Bernabé que solo no podía. Y él tenía en mente a la persona justa para hacer la tarea que seguía. Vemos en el versículo 25 que dice que Bernabé se fue a Tarso. Si volvés al mapita, por favor, discúlpame, que es el anterior. Tarso está allá arriba, la flechita de allá arriba. De Antioquía son 180 kilómetros hasta Tarso. De Antioquía se va Bernabé a buscarlo a Saulo. Él sabía que con Saulo podía contar para esta tarea. Sería muy lindo hacer solamente un estudio de Saulo y de Bernabé solos, como personas y sus tareas, ¿no? Porque tienen mucho para sacar, ¿no? En esto. Fíjense que Bernabé no le manda una carta a Saulo. No dice exactamente, no dice, che, Saulo, venite a Antioquía. No, agarra y se va hasta a Tarso, la ciudad de Saulo. Lo busca. Yo me imagino que para Saulo, que lo hayan buscado y lo hayan llevado para una tarea como eso debe haber sido algo muy gratificante. Hacía casi 9 años que no se veían. La última vez que supimos de Saulo fue cuando escapaba, ¿se acuerdan de Jerusalén? Que los judíos lo querían matar, lo sacan a Cesarea y después de ahí lo llevan a Tarso. Lo llevan, digo yo, iba él con ellos, ¿no? Durante 9 años, Saulo estuvo en su tierra y seguramente predicando, y seguramente capacitándose, y seguramente preparándose para la tarea que Dios le tenía preparada. ¿Se acuerdan? Sepárenme. Yo sé el plan que tengo con Saulo. Sepárenlo a Saulo. Saulo es la persona, eso va a venir más tarde después, sepárenme. Pero Saulo ya tenía Dios preparado para Saulo un plan. Y acá comienza el desarrollo de este plan. ¿Quién es la mano, quién es la persona que lo integra a la tarea? Bernabé. Bernabé abre puertas, abre su corazón y lo trae. Lo lleva a la tarea, lo integra. Un hombre como Bernabé y lleva a Pablo y lo pone a trabajar con él. Y entre los dos empiezan la tarea. Ojo, Bernabé seguramente sabía que Saulo tenía más capacidades que él. Seguramente. Y aún así, no tuvo egoísmo, sino que abrió la puerta para que Saulo pudiera desarrollar su ministerio y también él aprendiera a trabajar con una iglesia. Bernabé era un hombre con un corazón en Dios, un corazón de Dios, en el corazón de Dios. Bernabé tenía la visión de incorporar a la gente, de hacer crecer, de enseñar.
Era un hombre excepcional. Era un hombre común, era un hombre sencillo, pero era un hombre excepcional. Era un cristiano sobresaliente. Acá dice el pasaje en el versículo 26, que acá es cuando se nombra por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como cristianos. Y esto es como un paréntesis ilustrativo. Cristianos, la gente con tanta bulla que había dando vuelta, empezaron a mirar a ver qué pasaba. A ver, los vecinos, los demás de Antioquía empezaron a ver qué pasaba. Y se empezaron a burlar de ellos y les decían de forma jocosa cristianos. Se los decían como de forma despectiva, como burlona. Cristianos quiere decir, hay como varias acepciones, pero es pertenecientes a Cristo. Seguidores de Cristo, el pueblo de Cristo, amigos de Cristo. Son todos como significados diferentes. Vieron que cuando traducimos las palabras de otro idioma, es como que en los distintos idiomas tienen como significados que pueden ser unos y otros también, ¿no? Bueno, en este caso, todos tienen que ver con que eran seguidores de Cristo. Y lo tomamos hoy, y hoy lo seguimos usando al término. Acá tenemos entonces hasta ahora hombres comunes revolucionarios, hombres sencillos que no pueden dejar de hablar. Tenemos un hombre excepcional como Bernabé. Y ahora viene el pasaje del 27 al 30. Y acá llegan unos personajes, ¿no? Estos personajes son los profetas. En otro lado, Pablo nos va a decir que el don de la profecía es un don que hay que cultivarlo o hay que aceptarlo y hay que pedirlo porque es un don que es muy, ¿cómo se diría?, muy importante para tener en la iglesia. En este caso, ¿quiénes eran los profetas? Vamos a hacer un poquito de una idea. Los profetas eran adivinos, que adivinaban lo que iba a pasar adelante. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay varios casos de profetas y adivinos que van diciendo lo que Dios nos quiere decir, van diciendo el mensaje de Dios. Los profetas se dedican a predecir el futuro. En este caso, se dedican a predecir la voluntad de Dios, lo que Dios tiene como mensaje para el pueblo, para un grupo, para una persona, para una iglesia. Eran hombres que vivían cerca de Dios, por eso se los respetaba y se los reconocía. Eran hombres que no respondían a una única iglesia, a una única comunidad local, sino que eran como, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Itinerantes, gracias. Ellos iban por los caminos, iban por las ciudades, no tenían ataduras, no tenían posesiones, no tenían familias donde quedarse. Ellos vivían de la caridad de los cristianos. Y parece que eran como personas que se juntaban y que se movían de acuerdo a lo que Dios les iba hablando. No estaban circunscriptos a ninguna comunidad y eran de buena reputación. Tenían buena reputación en las comunidades. Eran hombres errantes, esa es la palabra que no me salía, y que vivían de los cristianos. Pero también, con el tiempo, aparecieron los falsos profetas. Vieron que muchas veces aparece la frase los falsos profetas. En esta época, los apóstoles hicieron como un manual de cómo manejarse en las distintas iglesias. Y en este manual, que se llamaba el Libro de los 12 Apóstoles, había un dato, me pareció interesante, por lo menos traerle un dato de color, que dice, para encontrar si el profeta era falso profeta o era verdadero, había que, si el profeta venía y te decía, Dios me dijo que me quede en tu casa, me tenés que dar de comer y casa y dónde dormir, había que aceptarlo.
No había que decirle que no, había que aceptarlo. Pero si el profeta pasaba una noche y al día siguiente no se iba a trabajar o pedía trabajo o buscaba una tarea que hacer, ese profeta era un falso profeta. Solamente una noche se le daba la comida y la cama, digamos. Y al día siguiente él, si se quería quedar, tenía que ofrecer trabajar, salir a buscar una tarea que hacer para la casa, todo lo demás. Es como un dato de color para lo que estoy diciendo, ¿no? Pero era como que había una forma de ir viendo quiénes eran falsos profetas y quiénes eran los profetas que traían mensaje de Dios claro. Aparece el nombre de Agabo. Era uno de estos que habían llegado. Dice el pasaje que venían de Jerusalén y llegaron a la iglesia de Antioquía. Y dice que Agabo, como dice el pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, dice que se puso de pie y hizo un anuncio. ¿Cuál fue el anuncio? ¿Cuál fue el anuncio que hace? Que se venía un tiempo de hambruna en el mundo, en otras versiones dice en el país, en el lugar, en la zona. Y entonces ese es el mensaje. Se viene un tiempo de hambruna. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la profecía y lo que pasa después en el relato. Pero la iglesia responde. ¿Cómo responde la iglesia? La iglesia responde haciendo una colecta. La iglesia responde teniendo en mente que no son un grupo aislado. Ya en ese momento todavía no teníamos las cartas de Pablo, no había hablado de cuerpo ni nada por el estilo. Pero en ese momento esta iglesia supo que formaba parte de algo más grande. Formaba parte de ese cuerpo que nosotros hoy sabemos que es el cuerpo de Cristo. Ellos lo entendieron y no dudaron en ayudar. Se nos dice que juntaron lo que cada uno podía poner y lo llevaron. No se nos dice nada si la iglesia de Jerusalén pidió ayuda, pero muy probablemente no le hayan pedido ayuda a la iglesia de los gentiles, ¿no? Es probable. Se me ocurre a mí una idea mía, es probable. Pero los gentiles, esta iglesia los ayuda. Y lo mandan a Pablo y a Bernabé con la ofrenda. Para ellos, como iglesia, que estaban creciendo, que tenían a Pablo y a Bernabé como maestros, era inconcebible que alguien estuviera pasando una necesidad y ellos no hicieran nada. Tenían que actuar sobre lo que estaba pasando. Había una visión global de lo que era la iglesia de Cristo. Y la ayuda dice que la hambruna llegó más o menos en el año 46 después de Cristo, durante el gobierno de Claudio, el emperador Claudio. La iglesia de Antioquía había unido su corazón a la enseñanza del Señor y al corazón del Señor. Cumplían en seguir firmes, crecer y mandar obreros. Cumplían lo que Dios les había estado mostrando que tenían que hacer. Tuvieron 2 maestros importantes. Ahora sí te voy a pedir la última. Nosotros acá vemos 3 grupos de personas, o 3 tipos de hombres. Hombres comunes, revolucionarios, que no podían callar lo que el Espíritu Santo estaba haciendo y diciéndoles adentro. Hombres comunes, cristianos comunes,
que el Espíritu los llevó y los movió a abrir la boca en un lugar donde no estaba permitido. Hombres comunes que desafiaron una estructura y que hicieron caso al Espíritu Santo. Tenemos después hombres comunes, un hombre común, sencillo, simple, como Bernabé, pero era excepcional a la vez, que tenía su corazón aliado al corazón de Dios y que tenía la vista puesta en la obra que había que hacer y cómo había que trabajar con la iglesia nueva. Y hombres comunes, como los profetas, que eran muy cercanos a Dios y que obedecían y que ejercían su don. Obedecían al Espíritu Santo, porque dice que Agabo, movido por el Espíritu Santo, se puso de pie, y ejercían el don que Dios le había dado. Hombres comunes, con el Espíritu de Dios moviéndolos en los distintos lugares. ¿Qué podemos aprender de estos cristianos, los primeros, los anónimos, los comunes, revolucionarios? ¿Qué podemos aprender de Bernabé, un cristiano bueno, un hombre sencillo, pero comprometido, jugado, maestro, pastor? ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Antioquía? ¿Cómo empezó a desarrollarse? ¿Ven o no ven el plan de Dios en esto? ¿Lo ven armando el plan de Dios? ¿Lo ven funcionando el plan de Dios? Ahora la pregunta es, ¿qué plan tiene Dios para vos? ¿Qué plan tiene Dios para mí? ¿Dónde estoy yo en ese marco del gran plan de Dios? Acá vemos personas individuales y vemos grupos en un plan. Nosotros también formamos parte de ese plan. Nosotros también formamos parte de ese plan de Dios. ¿Cuál dirían ustedes que es el plan de Dios para Centenario? ¿Dónde entra Centenario? ¿Cómo entra Centenario? Centenario es esta iglesia, ¿verdad? Para las visitas, nuestra iglesia se llama la iglesia de Villa Centenario. ¿Cómo entra esta iglesia local en este plan? Dios nos enseñe a ver y a buscar nuestro plan, individual y como comunidad. Tenemos que estar dispuestos a escuchar al Espíritu, tenemos que estar dispuestos a ser obedientes y tenemos que estar dispuestos a ser desafiados, porque acá fueron desafiados. En la tarea que ellos tenían, fueron desafiados. Bernabé, los nuevos creyentes en una ciudad difícil, en la tarea como iglesia y en el crecimiento como iglesia, fueron desafiados. Entonces, la propuesta para nosotros hoy es, ¿estamos dispuestos a ser desafiados? El domingo pasado, o no me acuerdo cuándo fue, que dijeron, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir? No me acuerdo si fue el domingo pasado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir? Es la pregunta. Gracias, hermanos. Dios nos dé claridad para entender.